que el Cotopaxi es un volcán activo que puede provocar grandes daños, y si bien aún no es posible saber si se va o no a producir una erupción en los próximos años, es fundamental que todos estemos conscientes de los grandes riesgos que implicaría el proceso eruptivo de este coloso. Recuerde que además de tener siempre en su hogar un kit de emergencia y primeros auxilios, debe estar atento a las indicaciones de las autoridades, tiene que informarse sobre los posibles peligros de su zona y debe también conocer las vías de evacuación y la ubicación del refugio más cercano. Por el momento, mientras se mantenga la alerta blanca, el Instituto Geofísico continuará monitoreando permanentemente al Taita Cotopaxi. El municipio dispuso puntos seguros. Los albergues son Iglesia Señor de los Puentes, Pastoral Social Capelo, Sede Social de Capelo, Fundación Social Brazos Abiertos, Iglesia de Dios de la Cruz del Valle, Centro Educativo Johannes Gutenberg, Escuela Vicente Aguirre, Fuerte Militar San Jorge y Escuela Juan Montalvo, Colegio Rumiñahui, Escuela 31 de Mayo, Mercado San Sebastián, Coliseo de la ESPE, Iglesia Matriz de Sangolquí, Fundación Educativa Liceo del Valle, Instituto Tecnológico Rumiñahui, Fundación Chuquiragua, Colegio Marqués de Selvalegre, Colegio Educar, Fundación General Ecuatoriana, Unidad Educativa Galileo Galilei, Casa Comunal Jatumpungo, Escuela José María Larco, Iglesia San Antonio de Pasochoa, Escuela Luis Telmo Paz y Miño, Hacienda Santa Rita. Es importante tener lista una mochila con el kit de emergencia que incluya copia de documentos personales, alimentos no perecibles, agua, radio y linterna con baterías extra, artículos sanitarios, velas y encendedor, silbato, cobija, impermeable, navaja multiuso, cinta de embalaje, fundas plásticas grandes, artículos para bebé de ser el caso, dinero en efectivo, copia de llaves, gafas, mascarilla y un botiquín de primeros auxilios que contenga algodón, alcohol, suero fisiológico, vendas y curitas, analgésicos y tijeras. Si te quedas en casa, asegura bien puertas y ventanas y mantén a tus mascotas en un lugar cubierto. En caso de una erupción, debes seguir las indicaciones de las autoridades. No olvides usar ropa que cubra toda la piel, así como mascarillas y gafas. Recuerda siempre mantener la calma. Diseña un plan de evacuación con tu familia, vecinos y compañeros de trabajo. La prevención es tarea de todos. Del Valle de los Chillos en Pichincha y la Tacunga al sur serían severamente afectadas en caso de una eventual erupción. Por eso son varias las soluciones que se plantean según el geólogo Teófilo Tulqueridis. Con aproximadamente 10 a 15 millones de dólares se podrían construir obras como cernideras, muros de tierra y concreto, diques y pasos de gigante para detener al menos las enormes rocas que bajarían en las avalanchas. De la represa Agoyán. Ese se inauguró en 1984 y da 156 megavatios. Esta represa da mucho de energía para el país, particularmente para Sierra. Y esa es la última destrucción que hacen los lahares que llegan del sur del Cotopaxi. El Cotopaxi o Cuello de Luna incrementó su actividad en el 2001. En 2001, 2002, el número de eventos sísmicos subió como a 40. Ahora estamos más o menos 80 eventos por día, o sea, hemos duplicado, ¿no?, cada década. Para que un volcán entre nuevamente en erupción pueden pasar decenas o incluso cientos de años. Sin embargo, el Cotopaxi ya ha tenido un reposo considerable de 138 años, por lo que un nuevo proceso eruptivo, dice Patricia, podría no ser tan lejano. En los últimos 2000 años, el volcán ha producido por lo menos 20 erupciones muy importantes. Entonces se divide 2000 por 20, es como cada 100 años el volcán ya puede esperar una erupción importante. Si bien es imposible predecir una erupción, gracias a los sistemas de monitoreo, el Instituto Geofísico afirma que al momento el comportamiento del Cotopaxi muestra dos escenarios probables. El primero es que se reduzca paulatinamente la actividad interna ocasionada por el flujo de magma, hasta que el volcán vuelva a un nivel de reposo temporal. El segundo escenario probable es que continúen aumentando de forma progresiva las precipitaciones internas del volcán, como ha pasado en estas últimas semanas.
En este caso, las vibraciones terminarían empujando el magma hacia la superficie, pero ojo, de darse este escenario, el proceso eruptivo podría tardar aún varios años. El volcán va a empezar a treparse un poco más, quedamos ahí un poco más, un poco más. Entonces, esto es cuando se empieza a entrar en las alertas amarillas, naranjas y rojas posteriormente. Existe además un último escenario, muy poco probable y al momento casi imposible de suceder en el Cotopaxi, que consiste en una erupción instantánea, producto de un ascenso sumamente violento y rápido del magma. Si el Taita Cotopaxi llegara a erupcionar, además de los daños ocasionados por la lava y el material piroclástico, existen otros factores que debemos tener en cuenta para tomar las medidas de precaución adecuadas. Cuando se produce una erupción en un nevado como el volcán Cotopaxi, el problema más grave radica en que las altas temperaturas del magma hacen que el hielo se derrita en cuestión de segundos, produciendo los llamados lahares, que arrasan con todo a su paso. Los lahares son flujos de lodo formados por rocas, desechos volcánicos y agua que se producen en inmensas cantidades cuando parte de la capa glaciar se derrite en la cima del volcán. Todo este flujo de escombros que viaja pendiente abajo por los cauces de los ríos puede alcanzar una velocidad promedio, estiman los expertos, de 70 km por hora y se desplazaría con tal fuerza que podría arrastrar objetos de gran tamaño como puentes, vehículos, árboles entre otros, sin problema alguno, afectando seriamente a las poblaciones que se encuentren a orillas de los ríos. En el Cotopaxi, en caso de darse una erupción, existen 3 drenajes principales por donde podrían circular estos flujos de desecho. En el norte, el cauce más importante es el río Pita, que nace en el flanco nororiental del volcán y que podría llegar hasta la zona del Valle de los Chillos y Sangolquí. Por el lado suroccidente, siguiendo principalmente el curso del río Cutuchi, podrían verse afectados varios poblados, principalmente en el sector de la Tacunga. Para llegar a la zona de San Rafael, la zona del Valle de los Chillos, más o menos donde está el triángulo, tomó entre 45 y 60 minutos, igual para la zona de la Tacunga. El último afluente que nace al oeste del volcán en el río Tambo-Tamboyacu podría avanzar a lo largo de la cordillera oriental hasta parar en algún punto del oriente ecuatoriano. En caso de erupción, la zona norte es extremadamente vulnerable. Si se producen en grandes cantidades, los lahares empezarían por acumularse en la planicie al pie del volcán, antes de ser canalizados por los cauces de los ríos Salto y Pita. Con toda su furia destructiva intacta, los flujos de lodo cambiarán el paisaje para siempre y arrasarán con cualquier obra de infraestructura no diseñada para resistirles. El sifón que lleva el agua potable de la Mica hacia la zona sur de la capital o la toma de agua del río Pita están particularmente amenazadas. Sí, efectivamente estamos en el cauce del río Pita, pues el principal sector por donde atravesaría o correría uno de los lahares, ¿no? La toma está totalmente amenazada, probablemente desaparezca. Aún en los eventos más pequeños se taponaría, prácticamente dejaría sin agua. Sí, aproximadamente unas 200.000 personas de la parte sur de Quito. Sí. Para la población, la destrucción de la toma de agua significa una sola cosa: racionamiento. Al menos algunos meses difíciles porque todo depende de la magnitud del evento. Indudablemente que gran parte del recurso del agua mismo desaparecería y la ciudad en sí estaría amenazada con una escasez. Ante la reciente reactivación del Cotopaxi, la empresa metropolitana de alcantarillado y agua potable quiere, por ejemplo, construir pasos aéreos para que el agua siga fluyendo. El plan existe, solo queda hacerlo. Más al norte, los lahares se concentrarán en el río Pita. En caso de repetición de la erupción de 1877, una ola de 30 metros de altura y 40.000 metros cúbicos por segundo de lodo y piedras chocará en contra de la barrera rocosa conocida como la caldera. El flujo de lodo que desciende por el Pita, al encontrar ese accidente morfológico que es la curva brusca a la derecha, se detiene y se forma un remanso durante unos cortos segundos. En ese lapso es suficiente para que suba el nivel
y logre rebasar esa barrera que está marcada por el acantilado. La barrera mide exactamente 33 metros y eso se lo rebasa en muy pocos segundos. Por el río Pita continúa circulando como el 60% y por el río Santa Clara el 40% restante. Si la fuerza de los lahares no se reduce con la construcción de obras de prevención y mitigación, las infraestructuras situadas en la zona de arrastre del flujo de lodo, puentes, casas, empresas, no tienen posibilidad de sobrevivir. Es el caso particular de la central hidroeléctrica de Los Chillos. En el mejor de los casos, las instalaciones estarían recubiertas por una espesa capa de sedimentos que impedirían su normal funcionamiento. Las autoridades deben también entender que una erupción fuerte del Cotopaxi perturbará gravemente toda la economía del país. Esta empresa de flores en el río Santa Clara, por ejemplo, no será destruida, pero la caída de cenizas, la rotura de puentes o el cierre de aeropuertos podrían llevarle a la quiebra. En la parte alta del barrio Selva Alegre en Sangolquí, sobre esos pastorales, se levantaba en 1877 la fábrica textil de la familia Aguirre. Un flujo de lodo del Cotopaxi la redujo a escombros. Muy cerca, la casa de la hacienda Chillo de la Compañía de Jesús se salvó por estar construida justo al borde de la zona de riesgo. Estamos mirando aquí al frente el canal del río Santa Clara por el que circuló el flujo de lodo. El canal está perfectamente marcado en su margen derecha por este talud fuerte que resiste la erosión. Entonces el flujo fue obligado, fue forzado a circular exactamente por esta zona y mientras tanto hacia allá tenemos una topografía mucho más amplia, una topografía mucho más plana, la energía se disipa y a ese sitio tenemos realmente una depositación. Entonces vamos a mirar ahí al fondo en la casa que hay una morfología muy ondulada y una cosa que llama mucho la atención, que las ventanas están a una distancia bastante cercana del piso. Entonces eso nos refleja que ahí se ocurrió depositación. Desafortunadamente, las casas del nuevo barrio de Selva Alegre no tendrán la suerte de la hacienda Chillo. Olvidar las lecciones de la historia es siempre peligroso. Las casas que estamos mirando ahí al fondo están en la trayectoria de circulación del flujo de lodo, que aquí en este sitio tiene una altura aproximadamente de 6 metros que le ubica en las terrazas de las construcciones que vemos. Por consiguiente, las posibilidades de que sobrevivan a un evento de esta naturaleza son realmente nulas. Un poco más al norte, los flujos de lodo caerán sobre San Rafael en media hora, desde 2 direcciones diferentes, las cuencas de los ríos Santa Clara y Pita, una realidad que por suerte los pobladores empiezan a entender. El flujo de lahares afectará a todo el Valle de los Chillos en forma impresionante. En San Rafael, los barrios situados cerca de los ríos Santa Clara y Pita van a ser seriamente afectados. Planes de contingencia existen, pero la gente sigue comprando y construyendo en las zonas de riesgo, aunque la ley lo prohíba. Más allá, los daños deberían ser menores, aunque los lahares podrían todavía causar estragos y hasta cortar un puente de la Panamericana Norte cerca de Guayabamba. El otro fenómeno que puede causar problemas a la población, principalmente al sector agrícola, es la caída de cascajo y piedra pómez, conocido como ceniza. Este fenómeno es imposible de predecir, pero según los expertos, es probable que por la forma en que sopla el viento en la zona, la mayor parte de ceniza se desplace de oriente a occidente. El sistema de alerta temprana consideramos que en primer lugar es la única alternativa viable para salvaguardar la vida de la población, porque le daría el aviso de que un evento de carácter irreversible ha cruzado este sitio y por lo tanto de aquí en adelante ya no hay nada que lo detenga.
barato y fácil de instalar, el sistema cuenta con varias seguridades que no dependen del factor humano y garantizan su confiabilidad. Para que el sistema de alerta se dispare, se tendrían que primero llegar a un nivel crítico determinado mediante láser y ultrasonido. Segundo, que se haya cortado el cable físico que estaría aquí ubicado. Y en tercer lugar, que chequee también el peso del material actuando sobre el fondo del río. En el momento que los sensores, estos 3 sensores, verifican que hay un evento en curso, hay un switch electrónico que automáticamente dispara unas alarmas acústicas que estarán convenientemente ubicadas en el valle. En apenas el último cuarto de siglo, las dramáticas erupciones del monte Santa Elena en los Estados Unidos, del Nevado del Ruiz en Colombia o del Pinatubo en las Filipinas son ejemplos más que suficientes para tomar en serio los peligros de los flujos de lodo. Causados por lluvias fuertes o el deshielo brutal del glaciar de un volcán, los lahares son una mezcla de agua, cenizas y piedras, densa pero fluida como el concreto húmedo, que puede alcanzar una velocidad de 50 km por hora o más, y recorrer hasta 300 kilómetros. El agua se acumula atrás en el cuerpo del lahar, mientras que las piedras se concentran en la cabeza del flujo, mucho más seco. Parar un lahar de magnitud es virtualmente imposible. Sin embargo, numerosos países han estudiado y construido obras para mitigar o disminuir la violencia del fenómeno. Obras, por ejemplo, como las cernideras. Esas represas buscan principalmente separar las rocas del agua que les empuja. En algunos casos, rejas o bloques de hormigón irregulares están dispuestos en el suelo para evacuar parte del agua y del lodo. En otros, la represa está construida para bloquear las piedras grandes y disminuir, poco a poco, la fuerza destructiva del flujo de lodo. Para ser efectivas, esas obras deben ser construidas lo más cerca posible del volcán, antes de que el lahar cobre demasiada fuerza, y en número suficiente para tener efecto. Para proteger su población en riesgo, los japoneses, por ejemplo, han construido cientos de cernideras en las quebradas, los ríos y los flancos de sus volcanes más activos. Parecidas a una peinilla de gigante, algunas de esas cernideras son construidas con tubos de metal destinados a bloquear el paso de las piedras más grandes. Los ingenieros podrían también estudiar la posibilidad de construir obras para desviar la furia de un lahar hasta zonas menos pobladas. Estas obras podrían construirse en hormigón o simplemente con tierra, o las piedras regadas en la parte baja del cono del volcán Cotopaxi. En 1997, por ejemplo, la Escuela Politécnica del Ejército realizó el estudio de prefactibilidad del dique La Caldera para evitar que lahares del Cotopaxi puedan invadir la cuenca del río Santa Clara y amenazar a la ciudad de Sangolquí. En ese entonces, el dique consistía en un simple enrocamiento de unos 12 metros de altura y de un costo de $500,000. Desafortunadamente, la explotación de una cantera justo en el eje propuesto del dique obliga a emprender nuevamente los estudios para proteger adecuadamente a la población al sur de San Rafael. Otras obras aún más baratas podrían bajar el nivel de daños de los flujos de lodo. Con el uso de maquinaria pesada y mingas, trampas de arena, sedimentos y piedras conocidas como los pasos de gigantes podrían excavarse en las quebradas para romper las piedras de los lahares y bajar su velocidad. Construidas por centenares en Japón, Indonesia, Europa y América, las represas conocidas bajo el nombre de Sabo capturan cada año millones de metros cúbicos de sedimentos, protegiendo vidas y bienes. Nada que no pueda hacerse en el Ecuador si se juntan buenas voluntades y decisión política. Todos esos proyectos y esas informaciones han sido transmitidas gratuitamente a la población, a ingenieros y a profesores de las zonas de riesgo durante un año por los animadores del proyecto Prevolco. Ningún sistema de alerta temprana puede ser efectivo si la gente no sabe que existe ni cómo funciona.
hacer en caso de erupción volcánica? Mantén la calma. Evita zonas de riesgo como riberas de ríos y zonas bajas. Diseña un plan de evacuación si es necesario. Acude al sitio seguro o refugio más cercano.